Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. Listo. No saben qué ilusión me hace llegar a los jueves de Colmenafy. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio virtual reflexivo creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo la invitación a seguirnos en Spotify. Nos pueden encontrar como Colmenafy, Colmena F-A-I latina, y a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube, y nos encuentran como @América por la Infancia. ¡Ay! ¿Están listas y listos para construir este nuevo episodio? Hemos entretejido ya 27 episodios previos, así que les agradezco de antemano se sumen a la diáspora de los buenos tratos y hagamos en comunidad el episodio número 28, con la sabiduría, la generosidad y el conocimiento de nuestro invitado de honor el día de hoy, el doctor Felipe García Martínez. Bienvenido, doctor. Hola, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Así que estamos aquí dispuestos a iniciar la conversación. Eso. No les he dicho cuál es el título, no sé por qué siempre lo olvido, pero el tema que vamos a abordar el día de hoy y a entretejer de la mano del doctor Felipe es terapia sistémica del trauma. Y para ello, antes de empezar a organizar de lo que vamos a hablar el día de hoy, permítame presentarlo para la audiencia. ¿Le parece bien? Perfecto. Quiero decirles que hice mi investigación y el doctor Felipe García tiene un currículum muy, muy, muy extenso. Tiene muchísimas cosas a lo largo de su vida como científico investigador. Así que les voy a dar una muy pequeña probadita de este amplio CV. El doctor Felipe García Martínez es psicólogo, magíster en psicología de la salud y doctor en psicología por la Universidad de Concepción en Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia universitaria. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas indexadas. Forma parte de la Sociedad Interamericana de Psicología en San Juan de Puerto Rico. Forma parte de la European Society for Traumatic Stress Studies en Rijeka, Croacia. Y forma parte también de la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica en Lisboa, Portugal. Es autor de varios libros, van a ver al final uno de ellos. Entre ellos está Superar experiencias traumáticas, una propuesta de intervención desde la terapia sistémica breve. Este es el más reciente, es del año pasado, del 2022. Otro del 2018, Historias de cambio, el enfoque sistémico en acción. Del mismo año, un libro más, Estrategias creativas en psicoterapia breve. Del 2013, Terapia Sistémica Breve, Fundamentos y Aplicaciones, y del 2018, no sé por qué lo dejé al último, Estrategias Creativas en Psicoterapia Breve. Además, es autor de capítulos de varios libros relacionados al estrés, el trauma y el afrontamiento a las crisis. Es actual investigador adscrito al programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción en Chile. Pues esto fue lo que yo encontré. Digo, encontré muchísimas cosas más, pero Muy bien, buena indagación. le agradezco muchísimo el tiempo en esa agenda tan ocupada para regalarnos un poco de su sabiduría y sus conocimientos sobre estos temas. Hablar del trauma no resulta siempre sencillo, primero porque no sabemos cómo reconocerlo y segundo, cómo abordarlo, ¿cierto? Exacto, sí. A pesar de su prevalencia, que es más bien alta, ¿no? Personas que se exponen a eventos potencialmente traumáticos, yo diría que es casi el 100% de la población, ¿no? Y que en algunos de ellos efectivamente genera efectos que requieren intervención. La verdad es que no hay mucha preparación respecto a cómo abordar esta forma de responder ante los eventos traumáticos. Sí. Cierto. Dijo una cosa que suena muy larga, pero que me parece muy importante de abordar,
y es eventos potencialmente traumáticos, porque lo otro que dijo es que el 100% de la población nos enfrentamos a estos eventos potencialmente traumáticos, pero ¿cuál sería quizá la diferencia entre un evento potencialmente traumático y un evento traumático? Lo que pasa es que no se puede cargar a los eventos la causa de la generación de alguna respuesta traumática grave, ¿no? Porque frente al mismo evento, algunas personas parecen responder bien y otras personas no responden bien, y por eso es potencialmente traumático, ¿no? Algunos de esos eventos son los desastres naturales. Yo sé que en México, por ejemplo, viven muchos terremotos, por ejemplo, casi al igual que en También Chile, en ¿no? Chile. Entonces la cantidad de personas expuestas a un terremoto es alta. De hecho, en alguna zona determinada, el 100%, como el terremoto que hubo en la Ciudad de México o que hubo en Oaxaca, ¿no? Entonces, el 100% de personas expuestas a un evento potencialmente traumático, pero de los cuales un porcentaje que generalmente no supera el 30% como máximo, esa experiencia se transforma efectivamente en un evento traumático por cuanto genera consecuencias en esa índole, ¿no? Por eso hacemos la distinción. Ok, entonces ya tenemos una clara diferencia y aquí parecía asomarse algo que nos decía, ok, entonces no es el evento per se, sino hay quizá algunas condiciones que necesariamente tendrían que ver con esta teoría ecológica del desarrollo humano de Uri Bronfenbrenner, ¿cierto? Hay condiciones de vulnerabilidad individual, social, ¿no? De distintas índoles que lleva a que una persona efectivamente responda, por ejemplo, con síntomas, ¿no? Con síntomas de estrés postraumático y otra persona no lo haga. Ya que estamos hablando de terremotos, probablemente los terremotos son tan frecuentes en Chile y en México que probablemente un evento como ella genere menos personas con síntomas que si este terremoto ocurriera, por ejemplo, en Europa, donde es mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, probablemente ahí es mucho más inexplicable, mucho más incomprensible, etcétera, ¿no? Nosotros al menos sabemos lo que está ocurriendo cuando sobreviene un temblor, ¿no? Entonces, sí, hay factores que tienen que ver elementos culturales, geográficos, de historia familiar, individuales, que llevan a que una persona desarrolle finalmente síntomas. Y ahí se me ocurre pensar, por ejemplo, en este concepto que tiene que ver, parece que no, pero sí, con el tipo de apego, con estas historias de traumatización previas. Por ejemplo, si alguien, más bien, cuéntenos usted qué podría suceder si una persona viene de Europa y está aquí en Chile, que también son salvajes los terremotos, o aquí en la Ciudad de México, y sucede un terremoto muy intenso, que dura mucho y hay muchas personas muertas y no tiene a su figura de apego a la mano porque viaja solo. ¿Qué podría sucederle a esta persona? Aquí varios datos importantes. Lo más probable es que alguien viene, por ejemplo, ocurrió en Chile para la Copa Davis, ¿no? Que hubo un terremoto cuando estaba el equipo de Suecia, ¿no? Y el equipo de Suecia, en cuanto paró el terremoto, volvió al aeropuerto y se fue de Chile, porque no fueron capaces de asimilar esta experiencia, ¿no? Y lo que ocurre justamente es eso, como no tienen esquemas previos que le permiten asimilar o entender lo que ocurre, esto resulta particularmente grave para estas personas y por lo tanto tienden, obviamente, se comprende, ¿no? A huir de un lugar que ya no le representa ninguna seguridad, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú planteas es importante porque frente a situaciones de incertidumbre y de amenaza, contar con personas que te brinden seguridad y apoyo resulta fundamental. Entonces, claro, si yo estoy de visita o alguien está de visita en mi hogar y ocurre un terremoto, es probable, bueno, yo no seré su figura de apego, pero sí seré una figura que lo va a apoyar, ¿no? Y que le va a permitir entender lo que ocurre, eso va a guardar un poco el miedo, ¿no? Que probablemente siente, y eso ayude con mayor facilidad a resistir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, unas personas carecen de esas figuras, ahora sí estoy hablando de figuras de apego, frente a situaciones que resultan amenazantes, probablemente el impacto de ese evento va a ser mayor. Y ahí dijo otra cosa de la que me gustaría que habláramos, que es
que esta persona cuente con las estrategias, pero no solo que cuente con ellas, sino que las use en el evento potencialmente, durante el evento y posterior al evento, ¿cierto? Efectivamente, las personas desarrollan a lo largo de su vida distintas estrategias para enfrentar situaciones críticas, ¿no? De niños, ¿no? De niños aprendemos esa estrategia, por ejemplo, a partir de la observación de lo que hacen nuestras figuras de apego, nuestros padres, por ejemplo, o que se nos enseñan en el propio proceso de socialización, en la escuela, en la comunidad, etcétera. Entonces vamos desarrollando estas estrategias que en general nos ayudan, ¿no? En la vida adulta, probablemente muchas de esas estrategias van a ser útiles para afrontar situaciones graves, ¿no? Yo estoy pensando en el duelo, ¿no? Si se nos muere alguien cuando somos niños, el observar a la familia, cómo responde a la muerte de un ser querido, los rituales que emplea, las palabras que se dicen, el contacto físico que se establece, entonces me enseña a mí también cómo responder cuando algo así ocurre en mi vida adulta, ¿no? Eh, pero resulta, tal como tú señalas, que a veces esas estrategias de afrontamiento no son las adecuadas eh, o no aparecen el momento en que enfrentamos situaciones que resultan para nosotros desconocidas, ¿no? Un trauma tiene esa característica, ¿no? El trauma generalmente son acontecimientos que uno no logra comprender, ¿ya? Eh, y ahí está lo que te decía anteriormente. Ahí probablemente si no logro comprender lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es amenazante para mí, sí se transforma en un evento traumático y no potencialmente traumático, ¿no? Entonces, claro, yo puedo contar con una serie de estrategias, pero no necesariamente son útiles para ese caso o están ahí presentes cuando enfrento una situación, ¿no? Bueno, de ahí es donde surge la psicoterapia, ¿no? Y ahí también me parece importante puntualizar que entonces en un evento que se convierte en un evento traumático, tiene la característica de que la persona siente que sus recursos son sobrepasados y que ha perdido el control de la situación, ¿cierto? Claro. Bueno, los elementos que hemos señalado, que es un asunto que resulta incomprensible, incontrolable, que representa una amenaza para esa persona y frente a lo cual los recursos disponibles no son suficientes para poder enfrentar y resolverlo. Ok. Entonces usted nos decía, ya esto no es potencialmente traumático, en potencia no es un trauma, ya es un trauma y ahí entra la psicoterapia. ¿Cómo, en qué momento una persona ojalá cuente con apoyo social, que me parece que es otra de las características o factores, digamos, protectores eh, para la persona en un evento potencialmente traumático, es el apoyo social? ¿Cómo la persona eh, podría llegar a la psicoterapia? Hay que entender que un evento traumático tiene una característica adicional que es bastante importante señalar, ¿no? Que la vida no es la misma después de un evento traumático. De un evento potencialmente traumático que no se transforma en evento traumático, uno sigue viviendo la misma vida, ¿no? Haciendo los cambios necesarios para adecuarse a la situación. Pero para que en este evento se transforme en un evento traumático, la vida después ya no es la misma, ¿no? Y esos cambios empiezan a producirse en la vida. Ya no salgo a la calle, ya no confío en la gente, ya no hago planes para el futuro, ¿no? Y probablemente en esas circunstancias, el contar con redes de apoyo resulta fundamental y claramente terapéutico, ¿no? Porque probablemente me van a acompañar a salir a la calle, a lo mejor esas redes de apoyo me van a enseñar a confiar de nuevo, ¿no? O me van a permitir entender, o me van a brindar, como dijimos anteriormente, seguridad, ¿no? A veces eso es suficiente. Y eso es un recurso personal muy importante para poder lidiar con las consecuencias de un evento traumático. En ocasiones no resulta suficiente o simplemente esas experiencias, ¿no? Estas personas que forman mi parte o deberían formar parte de mi red de apoyo no están, ¿verdad? Y ahí obviamente las consecuencias tienden a prolongarse en el tiempo. Ahora pienso en esto que proponíamos al principio antes de esta conversación. eh, ¿El trauma es lo mismo que el trauma complejo? Podríamos señalar que el trauma complejo es un tipo de trauma, ¿no? Pero que tiene particularidades diferentes, ¿no? O particularidades que lo distinguen de un trauma como evento, ¿no? Un evento puede ser, por ejemplo, el mismo, estamos hablando de un desastre natural, un terremoto, una inundación, puede ser un asalto,
puede ser un accidente, es un evento, ¿no? El trauma complejo no es un evento, es una serie de eventos, una serie de circunstancias eh, que aprovechan la vulnerabilidad que tienen sobre todo las personas cuando son menores de edad y que tienden a generar también consecuencias en la vida adulta, ¿no? Aun cuando a todo esto tenemos que hacer una pequeña distinción para el público. Hay gente que le llama trauma complejo al trauma grave, ¿no? Aquí estamos hablando de trauma complejo como una entidad diagnóstica que está reconocido por el CIE-9 o 10, pero que no se refiere a un trauma grave, se refiere a ciertas condiciones traumáticas que se viven en la niñez y que implican una serie de vulneraciones a la vida de un niño o niña, ¿ya? O adolescente. ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos acá de trauma complejo. Ok, entonces en estas experiencias complejas hablamos de acumulación de experiencias traumáticas y con la característica de que suceden en etapas tempranas de la vida. ¿Así es? Exactamente. De hecho, hay estudios que muestran que la suma de experiencias adversas en la infancia reporta mayor gravedad, ¿no? En las consecuencias que esta persona puede tener en la vida adulta. Y por lo tanto, efectivamente, la acumulación es un dato importante, ¿no? Para entender la gravedad que puede tener un trauma complejo en una persona determinada. Ok, yo recuerdo ese ACEs en inglés, experiencias adversas de la infancia. tan, eh, Todos estamos expuestos a estas experiencias adversas, que serían esto que usted nos decía, los eventos potencialmente traumáticos, y no necesariamente todos desarrollamos trauma o trauma complejo. Y tendrá que ver con esto que nos decía al principio, el apoyo social, si contamos con apoyo social en el momento previo y post evento traumático, si hemos vivido situaciones traumatizantes previas que nos dejan un poco más vulnerables. Y quizá aquí valdría la pena hablar sobre la relación del estrés con el trauma. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Lo primero, respecto a lo que tú me estabas diciendo, a mí me gusta señalar que las experiencias traumáticas en la vida influyen en nuestras vidas, pero no nos determinan, ¿ya? No causan como de manera unívoca un camino determinado, ¿no? Que nosotros igual en ese camino podemos tomar decisiones, hacer elecciones y minimizar su impacto, ¿ya? Entonces hay una influencia, pero no hay una determinación. Y al respecto, plantear que una experiencia traumática genera en las personas una respuesta de alarma. Estoy hablando de experiencias que son amenazantes, que yo percibo como amenazantes para mi vida, para mi integridad, para mi desarrollo, y por lo tanto las personas responden con estrés, ¿ya? El mismo estrés que a lo mejor tú necesitas para cruzar por una calle con alto tráfico, pero generalmente las personas luego de cruzar por esa calle con alto tráfico recuperan la homeostasis, ¿no? Y por lo tanto los niveles de estrés disminuyen. Las personas que son impactadas por estos eventos, como resultan incomprensibles, incontrolables y toda la serie de adjetivos que le hemos puesto, entonces termina el evento y la persona se sigue sintiendo en peligro, porque no lo entiende, puede en cualquier momento volver a ocurrir, ¿no? Entonces, como se siente constantemente en peligro, la respuesta de estrés permanece en el tiempo, ¿ya? Y por eso hablamos de estrés postraumático, ¿no? Es decir, yo sigo alerta, sigo evitando, sigo rumiando, aun cuando la probabilidad que el evento se repita disminuye a la probabilidad común, ¿no? Que tienen los eventos en la vida, ¿no? No algo que está inmediatamente amenazando, ¿ya? Y evidentemente lo que en principio me ayudó a mí a cruzar la calle, hoy día ya me interfiere, ¿no? Para salir de la casa, porque no puedo salir en estado de alerta constante frente a cualquier situación que yo percibo como amenaza. De partida me voy a agotar. Sí, hay unos estudios em, muy bonitos que muestran cómo el estrés crónico, claro, estos están relacionados con la conducta materna de las ratas con sus crías, y también hay estudios de humanos con sus bebés humanos, en donde esta respuesta neuroendocrina provoca que el cerebro y en consecuencia todo el cuerpo esté constantemente, pase mucho tiempo o pierda la capacidad
eliminar del sistema esta molécula del estrés y entonces este pobre organismo está constantemente viendo grandes cantidades de cortisol y lo que parece algo muy ridículo para alguien, para esta persona, es verdaderamente aterradora. Eh, y creo que ahí viene otra idea básica que es la de que ante esta situación en donde su respuesta al estrés está siempre activada, la persona pierde la confianza en sí mismo y en los demás, ¿cierto? Sí, yo creo que esa es una característica central en el trauma que ha sido poco estudiada, porque la mayor parte de los estudios sobre trauma y sobre intervención en trauma se han centrado en la reducción de los síntomas, ¿no? Pero no en la recuperación de la confianza. Las personas que viven una situación traumática que ocurre sin que yo la haya llamado, que yo no lo vi venir, que alteró mi vida, entonces, frente a eso yo pierdo la confianza justamente en mí mismo, porque no supe predecirlo, porque no supe actuar, porque no supe reaccionar en los demás, que muchas veces los demás son los responsables del evento traumático. Las circunstancias de negligencia de un niño en su vida, ¿no? Son generalmente causadas por personas, ¿no? O en el mundo, porque es un mundo que resulta para mí impredecible, ¿ya? Yo ya no sé si celebrar mi cumpleaños o no, porque capaz que pasa algo entre medio y ya no tengo cumpleaños. Entonces, la capacidad de la persona de proyectarse en la vida, ¿no? Disminuye por cuanto no confío en el mundo, ¿ya? Y eso es muy importante señalarlo porque no se recupera con fármaco. Ahí entra la psicoterapia Ahí entra la psicoterapia. y este modelo de la teoría sistémica breve. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esto? Sí, a nosotros nos gusta definir la terapia sistémica breve como un conjunto de procedimientos, ¿no? De técnicas, ¿no? Que derivan generalmente de modelos de intervención sistémica posmoderna, un conjunto de técnicas que permiten que las personas logren cumplir con sus objetivos, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿no? Apelando a la relación terapéutica, apelando a los recursos personales, ¿no? Eh, y obviamente permitiendo que las personas logren retomar el control de sus vidas, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora, cuando yo te hablo de modelos sistémicos postmodernos, me refiero a modelos sistémicos que son diferentes a las terapias sistémicas familiares tradicionales, ¿ya? Son modelos que, si bien asumen una perspectiva contextual y sistémica, no requiere el trabajo con toda la familia para generar un cambio, ¿ya? Que sí ocurre con las terapias familiares sistémicas tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, nosotros perfectamente podemos trabajar con individuos, parejas, familias y comunidades, ¿no? Y ir rotando los sistemas, o sea, invitar de repente a la madre, de repente quedarnos solamente con el adolescente, de repente ver cómo funciona este adolescente en su comunidad escolar, etcétera, ¿no? Y es una versatilidad, a mi entender, que es lo que le permite justamente a este tipo de modelo abordar en forma efectiva las consecuencias de un evento traumático. Y es que aquí, cuando usted dijo que generalmente cuando perdemos la confianza en el mundo que nos rodea y que la culpa casi casi que la tienen las demás, creo en haber entendido que este tipo de psicoterapia ayuda a devolverles el locus de control eh, de manera interna en lugar de ponerlo en el afuera, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. La idea es que la persona retome el control de su vida, ¿no? Y la sensación de que es capaz de dirigirla donde desea, ¿ya? Eh, recurso que por supuesto es muy probable que una persona expuesta a un evento traumático haya perdido o limitado, ¿no? Y es por eso que no sale a la calle, ¿no? Es por eso que le tiene miedo a un encuentro interpersonal con alguien desconocido, porque ha perdido el control, ¿no? De lo que es la sensación de control respecto a lo que le acontece en la vida, ¿no? Y eso hay que trabajarlo y recuperarlo terapéuticamente. Y al final, entonces, de devolverle el control a la persona, devolverle el sentimiento de autoeficacia y el sentimiento de que los puedo contar con recursos propios y el apoyo social. em, en, cuando esto sucede,
a lo largo de estos sesiones psicoterapéuticas. Entonces, hablamos de salir fortalecidos y ahí lo ligo con el término de la resiliencia. ¿Se puede salir resiliente de un evento traumático o del trauma complejo? Y mira, efectivamente es lo que buscamos, no buscamos que la persona salga de una terapia para el trauma y en general el proceso de psicoterapia fortalecida. Respecto a si eso o no resiliencia, vamos a entender que hay distintas formas de entender resiliencia, no hay una forma de entender resiliencia, ¿no? Para algunos resiliencia es cuando la persona no se ve afectada por el evento y por lo tanto su vida no marca un antes y un después del evento. ¿Ya? La persona resiliente, claro, el evento te desvía, pero vuelve rápidamente al curso de tu vida, ¿no? Que es además cómo se usa el término resiliencia para entender el comportamiento de los metales, ¿no? Es un metal que tú tuerces y vuelve a su condición inicial, ¿no? Sin que haya mella en la estructura, en este caso, del metal, ¿no? Entonces, claro, si lo definimos de esta manera, una persona resiliente ni siquiera iría a terapia, ¿ya? Y por eso, desde una perspectiva más clínica, yo prefiero hablar, más que de resiliencia, de crecimiento postraumático, que es la capacidad de una persona que ha vivido una situación traumática, que le ha afectado, ¿no? Con lo cual ha sufrido, de aprender algo de esta experiencia que le sirva para la vida. ¿Ya? Y en ese sentido salir fortalecido, ¿no? En el sentido de que ahora sé cómo enfrentar esto y otras situaciones de mi vida porque yo sé que puedo hacer algo, ¿no? Cuento con herramientas, cuento con experiencia que me permiten hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, por eso yo he enfocado mucho mi investigación más hacia el término crecimiento postraumático que hacia el término resiliencia. Ya. Fíjese que, bueno, ya le había yo dicho que soy bióloga. Y cuando yo leía en mis épocas sobre el concepto de resiliencia, me molestaba mucho, porque decía, bueno, es que parece ser, bueno, por supuesto que dependía de qué tipo de bibliografía estuviéramos consultando, pero parecía que algunos teníamos el don de la resiliencia y otros de plano estábamos muy alejados de tenerla. Y después empecé a encontrar que no me disgustaba tanto la resiliencia porque ya no era un asunto de lo tienes o no lo tienes, la varita mágica de la hada madrina te la dio o no te la dio, sino que era más bien en relación con un otro, era uno capaz de crecer, sí, solo sí está uno en estas condiciones de un otro que me vea, un otro que me valide, un otro que organice, un otro que resignifique. Y todo eso lo tenemos entonces en este concepto de crecimiento postraumático. Sí, efectivamente, yo creo que tras una experiencia traumática existe la posibilidad de ajustar mi vida al acontecimiento y de alguna manera aprender de eso, ¿no? Para eventos posteriores, en la misma línea, en otra línea, ¿no? Y en ese sentido, a la medida que yo aprendo ahora a responder o reaccionar frente a eventos amenazantes, puede que a la siguiente ocasión sí sea resiliente, ¿ya? Es decir, que pase el evento y que yo logre mantener el control y mantener la continuidad de mi vida. Ya entendí. Bueno, entonces me gustaría a mí preguntarle eh, eh, dos palabras con R. Y además usted lo ha dicho a lo largo de la conversación, recursos. Entonces, la primera palabra es recursos y la otra es resignificar lo vivido, ¿no? Estas dos palabras, recursos y resignificación, las podemos encontrar quizá con mi figura de apego, ojalá, ¿no? Ojalá y cuente con una red de apoyo social, pero si no, o si sí cuento con ello y pese a eso no logro el crecimiento postraumático, entonces ahora sí voy a la terapia y estos dos conceptos, resignificación y recursos, los encuentro en la terapia, ¿cierto? Sí, y además has dicho algo tremendamente importante. Mira, por darte un ejemplo, hay niños que son abusados, ¿no? Niños que lamentablemente resultan abusados generalmente por alguien cercano.
Y el efecto, tú sabes que es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, si cuentas con alguien, otro cuidador, que te cree, que te acompaña, ¿no? Que te cuida luego de ese evento, que te cree, ¿no? Que te cree lo que ha ocurrido, entonces eso resulta muy protector respecto a los efectos del abuso. Entonces, es más o menos la misma línea en lo que dicen, ¿no? Eh, el contar con alguien que te brinda ese soporte es claramente un recurso, ¿ya? Es un recurso interpersonal, también nos importan los recursos personales, por supuesto, pero es un recurso interpersonal fundamental, ¿no? Para amortiguar los efectos de una experiencia tan grave, ¿no? Como un abuso sexual en la vida de una persona, ¿no? Y respecto a la resignificación, lo mismo. Yo vuelvo a insistir de que una característica, un evento traumático es que no lo entiendes, ¿no? Entonces, el contar con alguien que te ayuda a comprender lo que ocurre, ¿no? Que te lo ordena, ¿no? Como experiencia, y por lo tanto logras como procesarlo gracias a esa persona, que probablemente es tu figura de apego. Entonces, evidentemente también el efecto del evento también se aminora, ¿ya? Y de hecho lo que busca la terapia, aparte de ellos, también es que la persona logre dar sentido, ¿no? A algo que ocurrió y que no le encuentra sentido. Y aquí me gustaría recordarles a las personas que nos vean y o escuchen que justamente este paradigma de los buenos tratos al centro tiene un concepto que es la organización de la experiencia. Si logramos organizarle la experiencia a nuestros hijos, estamos hablando, hijos, hijas, estamos hablando de buenos tratos, porque de esa manera podemos hacer que nuestras infancias puedan encontrarle sentido a la vida, ¿cierto? Ay, qué bonito. Bueno, entonces, hemos dicho ya qué es el trauma, cuáles son algunas características de que un evento sea traumático. Hemos hecho la diferencia de estas, digamos, n- de lo que es potencialmente traumático y lo que no es potencialmente traumático. Hay algunos conceptos que usted nos ha destacado. Uno es la resignificación, la organización es otro, los recursos es otro, el acompañamiento, el apoyo social. Y si todo esto falla, tenemos el recurso de la psicoterapia y que en un proceso psicoterapéutico la intención es lograr el crecimiento de la persona para que quizá después, si se encuentra con algo similar, esta persona se pueda decir ya resiliente si logra salir bien librada de la situación, ¿cierto? Sí, va en la línea, ¿no? No decimos que buscamos que la persona crezca necesariamente en la terapia, no es probablemente la palabra que ocupamos con el consultante, porque a veces se resulta un poco ofensivo, diría yo, dado el nivel de sufrimiento, daño que provocó el evento. Entonces, decirle a alguien, oye, pero tú puedes crecer con ese evento, es como, no sé, me parece que puede resultar inapropiado, ¿no? Pero sí que la persona logre percibir que es capaz de torcer en la mano al destino, ¿no? Que es capaz de realizar acciones desde el mismo evento, ¿no? Que le han permitido sobrevivir, que le han permitido preservar sus valores y que le ha permitido además, a lo mejor incluso proteger o cuidar a otros. Y esas herramientas que esa persona ha usado, que ese niño ha usado, porque a veces el niño protegiendo a su hermano o hermana, ¿no? Son herramientas que a mí me gusta que aparezcan, ¿no? Que aflorezcan en la conversación terapéutica, sin necesidad de decir crecimiento y cosas por el estilo, porque eso es lo que resulta a veces un poquito chocante. Totalmente de acuerdo. Ahorita que usted dijo esta palabra inapropiado, que además la calificamos como chocante. Me gustaría preguntarle entonces, ¿cómo un psicoterapeuta puede encontrar caminos respetuosos, pero además eficaces, para acompañar a las personas que han vivido un evento traumático o varios eventos traumáticos consecutivos a lo largo de su vida? Yo creo que varios caminos, ¿no? Pero por decirte algo, nosotros consideramos que todas las personas cuentan con recursos, ¿no? Porque la vida de nadie ha sido fácil. Nosotros hemos tenido que enfrentar distintas dificultades
y si estamos acá conversando, porque fuimos capaces de sortear esas dificultades y lograr rescatar esas estrategias, ¿no? Que yo decía que a veces están, pero que no las veo, ¿no? Lograr rescatar esas estrategias, las conversaciones que establecemos, permite que éstas aparezcan en la misma conversación de mi consultante y no sea algo que yo le esté diciendo que tenga que hacer, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece un camino más respetuoso porque estoy apelando al propio marco de referencia de mi consulta. Respecto a lo mismo, yo creo que las personas, es, uno de los elementos que pierden, ¿no? Frente a un evento traumático es su capacidad para tomar el control y tomar decisiones, ¿no? Y por lo tanto, si yo quiero ser realmente terapéutico, no puedo yo tomar el control o yo tomar las decisiones por el otro, sino tengo que darle el poder para hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, nuestra forma de entrar acá, para no ser retraumatizante, ¿no? Es justamente respetando esos procesos que las mismas personas tienen y los tiempos que tienen las personas además. Porque otro detalle importante en la terapia es que uno no puede forzar al otro a que te cuente detalles, ¿ya? Las experiencias traumáticas son tan duras que las personas ni siquiera lo han asimilado al momento de contarlos a nosotros. No encuentran palabras para hacerlo, o al hacerlo le genera un tremendo agobio emocional, ¿no? Y por lo tanto, obligar o forzar a que nos cuente detalles también me parece peligroso. Y en ese sentido, nosotros ofrecemos la alternativa de que la persona nos cuente lo que nos quiera contar y a su propio ritmo, ¿ya? Y lo que nosotros entregamos para ayudarlo es una actitud que yo diría que no solamente es respetuosa, o intentamos ser respetuosos, sino que además brindarle a la persona la seguridad, ¿no? Que el espacio terapéutico es un espacio seguro, ¿no? Donde quizá incluso se pueda poder desarmar sin que eso implique una consecuencia negativa en la relación que estamos estableciendo, ¿no? Por lo tanto, tiene el derecho y el permiso para expresar sus emociones en el contexto terapéutico. Ah, y aquí hay un concepto que cada vez que puedo lo traigo a colación porque creo que tiene que ver con esto que usted nos acaba de decir, que es el de apego seguro ganado. En una relación terapéutica podemos ir generando, ir co-construyendo con nuestro terapeuta un apego seguro ganado que es mucho más valioso o tan o más valioso que un apego seguro construido en los primeros años de vida. Que no podemos dar por hecho, ¿ah? De repente algunos terapeutas dan por hecho de que la relación ya existe por el hecho de que llegó conmigo a atenderse, ¿no? No, no podemos darlo por hecho, tenemos que construirlo. Y en esa construcción muchas veces ocurre que las personas nos cuentan la experiencia propiamente tal, o detalles de la experiencia ni siquiera en la primera sesión, a veces la segunda, tercera, cuarta, si es que nos cuenta esa experiencia, ¿no? Pero justamente se debe a que se genera esta construcción de una relación segura en el contexto terapéutico. Y eso significa que terapia sistémica breve no significa que en 3 sesiones ya se acabó, ¿no? Porque es No, un cuan- ejercicio de construcción. eh, exacto. Mucha gente entiende breve como hagámoslo rápido como dé lugar, ¿no? Y breve para nosotros significa optimizar el espacio terapéutico. Eso significa para nosotros, por lo tanto, hacer todo lo que ayude y excluir lo que no ayuda o lo que no aporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en terapia con adultos, no estoy hablando de trauma, estoy hablando quizá otro elemento, depresión, por ejemplo, el explorar las causas de la depresión no ayuda a que la depresión se resuelva. Entonces, probablemente no vamos a ocupar mucho tiempo en explorar las posibles causas que además son construidas en la conversación. Si la persona te habla de causa remota, no necesariamente es lo que ocurrió, ¿no? Porque tú lo único que tienes ahí es lo que te cuenta la persona en el momento, ¿no? Pero eso no aporta que la depresión disminuya. Y por lo tanto, probablemente invertamos poco tiempo en eso, no que tampoco no hablemos de eso, pero probablemente le vamos a dar menos espacio que aquello que sí permite que la persona salga a su depresión. El caso del trauma es un poquito distinto, porque, insisto, en el caso del trauma, probablemente la persona vivió un acontecimiento que se sigue repitiendo y que no logra entender. Y por lo tanto es probable que darle espacio a tratar de entender lo que ocurrió sí ayuda a que la persona efectivamente disminuya el malestar asociado. Qué interesante está esta conversación. Eh, Se me abrieron los ojitos en varias ocasiones, pero resulta que ya llevamos más de 40 minutos y siento que empezamos hace 2 instantes. Y me gustaría que esta sección, este primer gran bloque, lo cerremos
con el segundo bloque y es presentándonos, por favor, este precioso libro que usted tiene y que yo alcancé a leer las primeras hojas que Amazon me permitió leer. Este, cuéntenos un poco sobre su libro, el último. Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros, yo al menos el equipo nuestro, estaba inmerso en investigar el trauma hace, yo diría, desde el año 2007, estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo hemos acumulado mucho conocimiento sobre el trauma y sobre terapia del trauma. De tal manera que mis proyectos actuales están orientados a probar intervenciones eficaces, tempranas, ¿no? En personas que han vivido experiencias traumáticas recientes. En el proyecto actual, de hecho, estamos trabajando con víctimas de violencia. Entonces, uno cuando se mete en investigación publica muchos papers. Tú hablaste que llevo más de 100 papers. Los papers no los lee nadie, ¿no? O sea, los leen colegas que están en la misma línea, ¿no? Pero no son de divulgación masiva. Y tenía el interés, junto con un colega español-alemán, que es Marc Weber, de escribir un libro que lo puedan leer, ¿no? Tanto colegas como personas que han vivido experiencias de este tipo. Y eso nos llevó a escribir este libro que se llama Superar experiencias traumáticas, una propuesta de intervención desde la terapia sistémica breve, de editorial Herder, ¿no? Que salió publicado el año pasado, que no solamente intenta explicar en forma, ojalá lo más clara posible, lo que es el trauma, sino que dos terceras partes del libro son técnicas de intervención, eh, con su paso a paso, ¿no? Manualizado, de tal manera que pueda ayudar también a terapeutas a desarrollar procesos de intervención desde este modelo, ¿no? O incluso terapeutas que son de otros modelos se pueden inspirar, ¿no? En alguna de las técnicas que aparecen para incorporarlo dentro de su trabajo terapéutico, ¿no? Es un libro que está orientado a profesionales fundamentalmente, pero lo han leído personas que no son profesionales y me han dicho, al menos su primera parte, que es la parte que trata de ser explicativa, que lograron entender, ¿no? Parte de lo que les ocurría y por lo tanto yo creo que cumple con su objetivo de ser claro y directo y no enrevesado como a veces ocurre con los artículos científicos. Sí, es muy cierto. A veces se habla con términos tan técnicos para que la comunidad científica tenga mucha claridad y sea reproducible en muchos lugares, pero olvidamos esta parte de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sea quien sea. Quisiera preguntarle si usted está de acuerdo. Eh, entiendo que usted da consulta privada, ¿o Ujú. no? Sí, sí, ¿Dónde tengo. podemos contactarlo? Sí, yo solamente hago atención presencial, no hago atención online, a menos que ya esté trabajando con la persona. Si está trabajando y la persona viaja, yo continúo online sin ningún problema. Pero me interesa tener un contacto como más directo con las personas con los que inicio un trabajo terapéutico, ¿no? Y la forma de contactarme es, mucho me contacta por Instagram, ¿no? Yo tengo en Instagram @Felipe García Martínez, y ahí me pueden seguir y ahí me pueden hacer cualquier consulta, no necesariamente como un consultante, también como terapeuta, realmente tienen algunas dudas y me la escriben por ahí, ¿no? Aparte que en mi Instagram también publico cuando doy algunas charlas, cuando participo en algún congreso, y de hecho la próxima semana me voy a México, el día miércoles me voy a México, porque el día viernes se inicia el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia en Puebla, ¿ya? Al cual yo estoy invitado. Eh, y claro, entonces, bueno, esas tipo de actividades las voy anunciando por mi Instagram, ¿no? Entonces, pero pegadita te cuesta y voy a estar allá en Puebla desde el jueves, ¿no? Hasta el próximo martes. Estoy allá allá en México. Wow, pues Puebla es hermosa, no, no, digo, todos los lugares son, yo siempre he dicho que no hay lugar que no sea bello, Sí, pero se salva porque ya conoce usted Chiapas, entonces puede ir a cualquier otro lugar. sí, es bonito, sí. Pues bueno, ojalá y las personas que vayan a este congreso, que empieza el viernes, este Sí. viernes, en Puebla, pues puedan platicar con usted y llevarse libros. Supongo que va a llevar usted libros. Sí, voy a llevar algunos libros míos, sí. Voy a llevar en mi maleta algunos, no voy muy cargado, lamentablemente los vuelos no permiten cargar tantos libros, pero voy a ir con algunos ahí, si es que alguien necesita alguno de los libros que escribo. Perfecto. Pues bueno, hemos terminado el segundo bloque.
y vamos por la última parte de nuestra conversación del día de hoy. Eh, en esta parte yo le doy a las personas invitadas una palabra, un concepto, y las personas invitadas la tienen que relacionar con la palabra buen trato. Y entonces yo le pregunto, ¿está listo? ¿Ok? Bueno, su palabra es trauma y buen trato. Excelente. Bueno, yo creo que hemos hablado de eso bastante hoy día, por lo tanto voy a hacer una síntesis de lo que hemos conversado al respecto, en la importancia que son los buenos tratos como factor protector o amortiguador de experiencias adversas o estresantes, ¿no? Buenos tratos que una persona recibe en la infancia por parte de sus figuras de apego, a lo largo de su vida, a partir de otro espacio, ¿no? Donde establecemos relaciones cercanas, por ejemplo, en el colegio, con los profesores, eh, y también en la vida adulta. En la vida adulta, los buenos tratos ejercidos por las personas cercanas, ¿no? Por el psicoterapeuta, entre otros, también resultan factores protectores, ¿no? Hemos hablado bastante del apoyo social, ¿no? El apoyo social lo puede prestar la pareja, los amigos, la familia, los hijos a veces, también profesionales de la salud y también pares. ¿Qué son los pares? Los pares son personas que han tenido experiencias similares, ¿no? Lo que es fácil encontrar cuando alguno vive una experiencia traumática colectiva, por ejemplo, un desastre natural, pero no son fáciles de encontrar cuando la experiencia traumática es más individual, por ejemplo, un abuso. Un abuso sexual las personas lo viven solitariamente, lo esconden además, porque socialmente lo obligan a esconder, ¿no? Nadie cree, nadie apoya, y por lo tanto es muy difícil encontrar a alguien que haya vivido una experiencia similar que le brinde el apoyo mutuo que se requiere, ¿no? Y en esos casos, el grupo de pares, cuando se logra conformar, por ejemplo, cuando hay algún centro que agrupa a adolescentes que han vivido experiencias de abuso, tienen un poder importante como soporte social y soporte emocional en la recuperación de estas personas que han vivido una experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de buenos tratos, estamos hablando a todo nivel, ¿no? De la figura de apego en la infancia, personas cercanas que nos rodean, amigos, familiares, pares, terapeutas, etcétera. Y yo creo que la ciencia habla por mí, es un factor que sin duda alguna contribuye a minorar los efectos de experiencias como las que estamos hablando. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias por hacer por nosotros esta pequeña reflexión. Ojalá que cada uno de nosotras y de nosotros podamos irnos una vez que hayamos apagado nuestros auriculares o dejar de ver el video en el canal de YouTube, hagamos este proceso reflexivo. eh, Post evento feliz del conocimiento en este episodio número 28. Y bueno, me resta solamente agradecerle con el alma infinitamente que haya aceptado la invitación, que haya hecho un espacio para este episodio, el número 28, por su generosidad y seguramente van a disfrutar muchísimo las personas que vayan, que sean asistentes al Congreso en Puebla. Deseo que tenga un buen viaje de ida y de regreso y que disfrute su estancia en la ciudad de Los Ángeles, así se llama, la heroica Puebla de Zaragoza. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Y ya para irnos, ¿quiere decir algo? No, agradecerte a ti, ¿no? Por esta conversación tan grata, ¿no? Y tan fluida que hemos tenido hoy día. Muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero recordarles la invitación para que nos sintonicen, ya sea en la versión podcast a través de Spotify, nos encuentran como Colmenafy, o a través del canal aquí en YouTube, que nos sintonicen el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, 11 a.m. hora Chile y 12 p.m. Argentina y Uruguay. Gracias a Carlos Díaz por los gráficos tan bonitos que ustedes pueden disfrutar en América por la Infancia y aquí mismo en el canal de YouTube. Y gracias a Javier Lenis por hacer posible esta transmisión, el estreno de este episodio en el canal de YouTube. Que tengan un lindo fin de semana, que tengan un lindo jueves de Colmenafay y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.